Iglesia El Camino presenta con sus pastores José Miguel y Fanny Carabajo. Desde sus instalaciones en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Esmeraldas 3010 y Francisco de Marcos. Retomamos el tema de los matrimonios que han entrado en un divorcio y las nuevas nupcias, porque la gente se casó para ser feliz, pero lamentablemente están divorciándose y pensando en nuevas nupcias. Para ir un poquito más allá, invitamos en este programa al pastor Luis Rivera Jiménez. Él es maestro del Instituto Bíblico, ya él mismo dirá un poco más en detalle. Es pastor de una congregación y representante de una misión en Ecuador. Pastor Luis Rivera, bienvenido. Muchas gracias, mi querido consiervo, Pastor José Miguel Carabajo, y gracias también te damos a los televidentes. Siempre es un tema de actualidad lo que es el divorcio y las nuevas nupcias. Hoy existe bastante controversia en cuanto a este tema, ya que en esta época en que vivimos, ¿no? La época de la posmodernidad, en donde los valores se pierden los conceptos, se pierde la moral, todo es normal, todo es aprobado. Y también tenemos que entender de que existe un fuerte apego al narcisismo. El narcisismo es el amor a lo que yo creo, a lo que yo opino, a lo que yo digo. No me interesa la opinión de otros. Entonces, el matrimonio se ha ido devaluando. Es más, hay muchas figuras de carácter internacional, cantantes, deportistas, gente que hace cine en Hollywood, que hoy viven en unión libre y es lo que están profesando. Entonces, el matrimonio ha entrado en una decadencia. Y los matrimonios a prueba. Y exactamente, ¿no? Entonces, de ahí viene esta situación de lo que es el divorcio. Muy bien, porque hay varias clases de divorcio. El divorcio en silencio, ese divorcio que vivimos dentro, puertas adentro, bajo el mismo techo, ¿verdad? Y lamentablemente no se han tomado los correctivos necesarios. Pero para eso está la palabra del Señor, que es la que norma nuestra vida, la que regula nuestra vida. Según las Sagradas Escrituras en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículo número 10, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. ¿Se entiende, pastor, que el matrimonio es indisoluble? La única causa realmente es la muerte. Pero Jesucristo, ante la pregunta de los fariseos, él marcó la pauta de que a no ser por causa de fornicación. Entiendo que fornicación tiene un significado amplio, pastor. Sí. Si nosotros nos remitimos al contexto, Pablo aborda este tema con los corintios porque la ciudad de Corinto para el siglo I es una ciudad metrópolis. Se cree que había entre 400 y 500 mil habitantes, de los cuales 200 mil eran ciudadanos romanos, entre 200 y 300 mil eran esclavos. Y una de las situaciones duras que vivió esa sociedad corintiana era los diversos templos establecidos dedicados a la prostitución. ¿Templos dedicados a la prostitución? Templos dedicados a la prostitución. ¿Como cuáles así conocidos? Bueno, el culto a la diosa Diana. Diana de los Efesios. Diana de los Efesios, ¿no? Eran cultos donde mujeres sacerdotisas se encargaban de llevar a los corintianos a estas prácticas, lo que en griego se conoce como porneia, y que la Reina Valera pues la llega a traducir como fornicación, pero en sí es inmoralidad sexual. Entonces resulta que los corintianos se metían a estos templos dedicados a la prostitución. El corintiano entraba a una habitación con una sacerdotisa,
tenía una intimidad sexual y cuando salía, la sacerdotisa le profetizaba. Sí, después del acto sexual. Después del acto sexual, pastor. Si el corintiano le satisfacía sexualmente a la sacerdotisa, entonces esta mujer le profetizaba para bienes. Vas a tener éxito en los negocios, vas a salir adelante, eres un emprendedor. Pero si el corintiano no satisfacía sexualmente a la sacerdotisa, la profecía era contraria. Vas a fracasar, vas a tener problemas, todo te saldrá negativo. Mire cómo operaban estos templos dedicados a la prostitución. O sea, estoy entendiendo que de hecho tenía que hacer un pecado bien realizado. Imagínense, pastor. Para que le profetice bueno. Perfecto. Entonces, estos hombres corintianos iban a las casas donde ya la mujer era cristiana. Y la mujer, al enterarse que el marido venía de estos templos dedicados a la prostitución, se negaba. Por eso viene el tema, problemas del matrimonio de 1 Corintios capítulo 7. Porque muchas mujeres ya profesando la fe en Cristo, ellas ven que no está bien lo que está haciendo su marido, ¿no? Entonces Pablo está buscando evitar que se separen, evitar que el matrimonio fracase. Por eso viene el versículo número 10, a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La pregunta es, ¿por qué la mujer se quiere separar del marido? Debe haber una causal, ¿no? Esta es la causal, pastor. La vida promiscua, lamentablemente, pastor, esto de la vida promiscua viene del siglo I, qué sé yo, más antes, ¿no? Entonces el corintiano tenía la costumbre de frecuentar, eran de 10 a 12 templos establecidos en Corinto dedicados a la prostitución. Entonces las mujeres decían, tú no me tocas, no te me acerques. Allá va este texto del apóstol San Pablo. Ahora, ubiquémonos en las causales, pues, pastor, ¿no? Usted habló de Mateo 19, perfecto. Ahí los fariseos le hacen la pregunta a Cristo y ellos toman una referencia con relación a lo establecido en la ley, ¿no? Por Moisés, ¿no? Por Moisés. Entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bien, la pregunta de los fariseos ya es capciosa, pastor. Ellos ya saben, ellos conocen la Torá, ellos conocen los Neviín, ellos conocen los Ketubín, que no es otra cosa que la Biblia hebrea. Ellos lo saben. Ya la pregunta es capciosa, pastor. Pero la pregunta no apunta específicamente a saber si está o no permitido la carta de divorcio o repudiar. La pregunta a Jesucristo va queriendo saber a cuál de las dos escuelas rabínicas. Dos escuelas rabínicas. Dos escuelas rabínicas habían en la época de Cristo en el primer siglo. Estoy entendiendo entonces de que esto tenemos que analizarlo a través del contexto histórico. Perfecto, pastor. Tenemos que irnos al fondo histórico, tenemos que conocer un poco la cultura rabínica de esa época. Estaba la escuela rabínica de Shammai, el rabino Shammai, y estaba la escuela rabínica del rabino Hillel. Y ambos, en relación al tema del matrimonio y de la carta de repudio divorcio, tenían diferentes posturas. Entonces la pregunta de los fariseos... Perdón, pastor, pero estos dos rabinos Sí. Profesaban el conocer a Dios a través de la ley. Perfecto. Ellos tenían conocimiento de la ley, de la Torá, de los Neviín, de los Ketubín. Ellos tenían el conocimiento, pero ellos habían establecido diferencias en cuanto a la parte teológica. Entonces, el rabino Shammai sostenía una sola causal para la separación, para que el matrimonio se interrumpa, y es la fornicación. La Reina Valera utiliza el término fornicación, pastor, pero quiero decirles que estamos prácticamente ignorando la etimología de la palabra. La palabra etimológica es porneia, y porneia no solo es fornicación, es inmoralidad sexual, actos que llevan a una inmoralidad sexual. Es la única causal que existe para
la escuela rabínica de Shammai. La otra escuela rabínica de Hillel, en cambio, tolera cualquier causa, permite cualquier causa. Y si usted le pone cuidado a la pregunta de los fariseos le preguntan a Cristo, ¿está permitido repudiar a la mujer por cualquier causa? Ellos con la pregunta ya se están delatando. Ya la malicia en la pregunta. Sí, pero se están delatando como seguidores de Hillel. Ya se están descubriendo que ellos están de acuerdo en repudiar a la mujer por cualquier causa. Siendo fariseos conocedores de la ley. Sí, exactamente. Vamos a ir en corte y ya volvemos. Hoy me levanto ansioso, quizá parezca un poco loco, porque he buscado por todos lados y aparece que me estoy desesperando. Me siento tan cansado, pienso que he fracasado. Tantos problemas me están pasando, pero no debo de olvidar que sí puedo creer. Lo voy a ver, el tiempo cambia, pero no mi fe. Todo tiene su tiempo, espera el momento correcto. Todo tiene su tiempo, espera el momento perfecto. Te levantaste ansioso, quizás parezcas loco, men, porque has buscado por todos lados y ya parece que te estás desesperando. Oye, tú estás cansado, piensas que has fracasado. Muchos problemas te están pasando, pero no debes olvidar Que si puedes creer, lo vas a ver, el tiempo cambia, pero no tu fe. Todo tiene su tiempo, espera el momento correcto. Todo tiene su tiempo, espera el momento perfecto. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. No importa el momento, siempre tienes que luchar, porque hay tiempo para tropezar y para levantar. Nadie dijo que era fácil, tú lo lograrás. A pesar de la tormenta y la dificultad, tu confianza plenamente en Dios debe de estar, porque te quiere, te ama, te cuida, te anhela y jamás te dará lo que no te convenga. Nazareo. Todo tiene su tiempo, espera el momento correcto. Todo tiene su tiempo, espera el momento perfecto. No significa que no te quiera ayudar, lo que sucede es que tú tienes que esperar. Por más difícil que parezca llegará, no te preocupes, que para todo tiene un plan. No significa que no te quiera ayudar, lo que sucede es que tú tienes que esperar. Por más difícil que parezca, llegará. Oye, Dios para todo tiene un plan. todo tiene su tiempo. El tiempo perfecto pronto llegará, solo espera en su voluntad. Todo tiene su tiempo. El tiempo pasa y tú que esperas y nada que llega, pero lo que no sabes es que Dios por ti pelea. Por ti pelea, men, por ti pelea. Todo tiene su tiempo. Nazareo te lo dice de nuevo. Solo espera en su voluntad. Habiendo analizado el contexto histórico-cultural de la época cuando se escribe esto, ¿qué sucede en la actualidad? O sea, ¿cómo vamos a manejar una causal de divorcio que está relacionado, pastor, con la fornicación, es decir, con la
porneia, que viene siendo acto de inmoralidad sexual. Llámese acto de inmoralidad sexual, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, etc. Sí, es importante que nosotros entendamos que no podemos reducir simplemente a un acto de fornicación, sino de inmoralidad sexual. Hoy hay muchos actos de inmoralidad sexual. Bueno, ¿Como cuáles? ya, ahí tenemos el adulterio, El adulterio es uno. la homosexualidad, ¿verdad? También la violación, La violación. porque a veces hay maridos que no disfrutan, sino que violan. Sí. Yo he tenido esos casos de una y oficina. son constantes, pastor. Entonces, eso es un acto de inmoralidad, ¿no? El hecho de que la persona, pues, se descubre un acto de pedofilia, el marido, ese es otro acto de inmoralidad sexual. Entonces, existen muchos. Ahora, ¿qué hacer? Que se descubra de que el marido es pedófilo. Exactamente. Es una causal de divorcio. Es otra causal que puede también arrastrar al matrimonio, a una separación, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en estos casos, pastor? Bueno, bíblicamente Mateo 19 le da la potestad al que ha sido objeto de ofensa, ¿no? de este pecado, de tomar la decisión de divorciarse. Dice Cristo, a no ser por causa de porneia, ¿verdad? Puede tomar la decisión de acuerdo a Mateo 19, pero yo creo también que esta persona ama al que falló, al que cometió, la ofensa y está dispuesto a perdonarlo. Entonces ahí podemos irnos a las epístolas paulinas. Gálatas capítulo 6 dice, si tú encuentras a tu hermano cometer alguna falta, nos podemos estar preguntando, pastor, ¿a qué falta se refiere Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 1? Se refiere a las obras de la carne, que él ya las menciona en el capítulo 5, verso 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, lascivia, orgías. Todo eso son atentados de inmoralidad contra el matrimonio. Dice Gálatas 6, si tú encuentras a tu hermano en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es que algunos han tomado, pastor, la palabra de fornicación únicamente como el adulterio, el acto del adulterio. Exacto. Pero en realidad la porneia encierra actos de inmoralidad sexual y estamos ubicando de que son varios los actos que pueden, el bestialismo mismo, ¿no es cierto? El bestialismo, exactamente. O sea, el cónyuge que ha sido afectado al descubrir de que su esposo o su esposa practica tales actos, entonces eso le llama la causal de divorcio según la palabra fornicación. Sí, porneia, ¿no? Por ejemplo, en Canadá ya se aprobó el bestialismo, la práctica del sexo con los animales, ¿no? La zoofilia. Y es importante que nosotros conozcamos esto. En Francia la pedofilia. En Francia está la pedofilia. Ahora poco hubo una marcha en los Estados Unidos a favor del orgullo pedófilo. Ya no solamente orgullo gay, sino ya pedófilo. No es el orgullo pedófilo. Qué barbaridad. Ya es natural. O sea, esto también es un atentado contra el matrimonio. Por supuesto. Es un acto de inmoralidad sexual. Allá apunta la porneia. Entonces, la persona que fue ofendida puede perdonar, pastor. Puede perdonar, de acuerdo a Gálatas 6, restaurarlo. ¿Y qué pasa si el otro perdona y el otro no cambia? Ya, ahí está el asunto. Si el otro no cambia, entonces está pues envanecido en su pecado. Está lleno de jactancia en su pecado. Y ahí, lamentablemente, pues habrá que tomar decisiones. Porque nos hemos encontrado con casos de personas que se le aconseja, va al psicólogo, va al consejero familiar, va al terapeuta matrimonial y sin embargo sigue en la misma situación. Y nosotros como cristianos tenemos que entender de que esa mujer no puede estar pues sujeta a esclavitud, a servidumbre, porque hay muchas personas que pueden decir, no, ella tiene que soportar, ella tiene que aguantar. Porque es padre de sus hijos. Ella tiene que, no. ¿Y de qué va a vivir? Imagínense. Entonces yo creo que esa persona tiene derechos, merece ser respetada, valorada, estimada. Hasta la misma palabra de Dios le está diciendo. Pastor, esto se genera como una causal de divorcio. ¿Y qué pasa posterior a eso? Se divorciaron porque ya se tornó irreconciliable la situación.
bíblicamente, ¿cuál es el camino que le queda al afectado que se divorció? Bien, es interesante que nosotros reconozcamos que una persona, luego de que se ha divorciado, queda libre. Queda libre. Y si quisiéramos rescatar el por qué nuestro Dios, Elohim, Yahweh, le da a Moisés la autorización para que emita carta de divorcio, la pregunta es, ¿a dónde va? ¿Cuál es el beneficio? ¿Quién sale ganando con esta decisión que le permite Dios, Elohim Yahweh, a Moisés, que se le dé carta de divorcio a la mujer? Es para ayudar a la mujer. La carta de divorcio nace con el fin de que la mujer se restaure. Para que no sigan esa esclavitud. Para que no sigan esa esclavitud, porque el judío tenía por costumbre humillarla. Como usted sabe, en este contexto oriental, la mujer no tiene valor, la mujer no tiene voz, la mujer no tiene voto, no tiene derechos. Entonces el judío la humillaba y la humillaba y la humillaba. Ahí nace la carta de repudio. Es para liberar a esa mujer de ese atropello, de ese abuso, de esa discriminación, de esa humillación. Aunque le da el derecho al hombre, porque el que tiene derecho en la ley de divorciarse no es la mujer, es el hombre. Pero el Señor permite más para que la mujer se libere y la mujer pueda restaurarse. Porque yo creo que una mujer que ha sido humillada, ofendida, lastimada, discriminada, invisibilizada por la sociedad, tiene oportunidad. ¿Y dónde queda eso? Que el que repudia a la mujer y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, ¿a dónde va ese tema? Ese tema va al hecho de que cuando se divorcia por cualquier causa, cuando se divorcia por cualquier causa, le quemó el pantalón, divorcio. Le quemó el arroz, divorcio. Ahí, entonces Cristo deja muy marcado el hecho de que la única causal es la porneia. Pero si usted se va a estar divorciando por cualquier causa, entonces... Porque se tardó mucho en el centro comercial. Exactamente. Entonces, allá apunta eso. Porque ahí le chocó el carro. Eso, ahí sí podemos decir de que se está generando una situación bastante difícil para la mujer. Pero cuando la mujer o el hombre son presa de la porneia, están en libertad de hacerlo. La palabra del Señor dice, razonarás con tu prójimo. Nosotros no podemos tener una regla para medir todos los problemas y regirnos de manera irreconciliable por esa regla. Siempre debemos de ver la flexibilidad cuando nosotros entramos en el análisis de un problema de manera profunda. El tiempo se nos está terminando. Palabras finales, pastor. Bueno, orar mucho por los matrimonios, ¿no? Yo considero que uno se casa no para divorciarse, pastor. Definitivamente. Uno se casa es para dar felicidad, para convivir con la otra pareja. Yo ya camino para 30 años de matrimonio y gloria a Dios por mi esposa, por mis hijos. Y yo considero que debemos cuidarnos. El uno cuida del otro. Debemos ayudarnos, comprendernos, estimularnos, valorarnos, pastor, y darnos tiempo, porque hoy el mundo en que vivimos nos absorbe demasiado. Aún la obra del Señor nos absorbe, pero hay que sacar tiempo para la pareja. Y finalmente, en el perdón está el éxito, está la victoria para todo. Así es. Cuando ambas partes están dispuestos a sacar adelante el matrimonio, es decir, la familia. Que el Señor los bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga, amados hermanos de Televisión Celestial Rosario, Argentina. Un abrazo a la distancia. Estamos en el segmento médico para tratar un tema muy importante como es la diabetes gestacional. Para esto tengo a la doctora Sara Paredes. Bienvenida, mi doctora. Muchas gracias por el recibimiento, pastora. Cuénteme en qué le puedo... Doctorita, ¿qué es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional es una enfermedad metabólica que se presenta durante el embarazo. Estamos hablando que los niveles de azúcar están elevados por arriba de 90 en ayunas y por arriba de 120, 140 a las 1 o las 2 horas después de haber ayunado, de haber alimentado. ¿Cuáles son las causas? Entre las causas tenemos el sobrepeso. El sobrepeso por arriba de un índice de masa corporal de 35
kilogramos, estamos hablando de que una mujer está propensa a tener diabetes gestacional. Mujeres que tienen familiares con diabetes tipo 1, tipo 2, hereditarios, también tienen propensidad a desarrollar diabetes gestacional. Mujeres que han tenido niños macrosómicos, es decir, niños de muy gran peso, mujeres que han tenido abortos a repetición, mujeres que han tenido enfermedades persistentes como preeclampsia, síndrome de ovario poliquístico, son propensas a desarrollar diabetes gestacional. Doctora, ¿esta enfermedad puede aparecer en qué etapa del embarazo? Estamos hablando de que la mujer embarazada tiene o debe tener un control desde el primer trimestre del embarazo. El examen que hacemos en la consulta ginecológica es a partir de las 24 hasta las 28 semanas para detectar los niveles de azúcar, que lo hacemos en el consultorio con esas maquinitas para hacer el hemoglucotest. Si vamos a ver que la paciente va a presentar una glicemia mayor de 90, como lo dije anteriormente, en ayunas, estamos pensando de que esta paciente puede desarrollar la diabetes gestacional. Entonces tenemos claro que puede ser entre las 26 y 28 semanas la primera detección de la glicemia alta en la mujer embarazada. Me han contado que esta enfermedad trae riesgos tanto como para la madre como para el niño. Claro, ¿Es tan cierto? Es por esto que a nivel de toda Latinoamérica está causando más muertes la diabetes gestacional. Anteriormente se tenía predestinado que un 5% de las mujeres embarazadas desarrollaban diabetes gestacional, pero ahora en estudios en el 2017 hasta el 2018 estamos viendo que el incremento de la muerte por enfermedad de la diabetes gestacional ha aumentado, sobre todo en la costa a nivel del Ecuador. Estamos hablando de que no hay edad para la diabetes gestacional, sino síndromes agregados como son la obesidad. Puede ser obesidad en una mujer muy joven o en una mujer muy adulta, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que las causas y los riesgos de la mujer en la mujer embarazada que presentó diabetes gestacional, esa mujer a los 5 o 10 años, después de haber tenido su bebé, puede desarrollar diabetes tipo 2, es decir, que se puede comenzar a hacer una enfermedad para toda su vida, que puede llevar a retinopatías, enfermedades gangrenales de las piernas, cortes de las piernas por gangrena, puede llevar a insuficiencias renales, puede llevar a enfermedades cardíacas, y durante el embarazo la diabetes gestacional puede llevarte a una preeclampsia, que luego vamos a hablar de la preeclampsia, o ya hemos hablado un poco, pero quisiera desarrollarlo más. En el niño puede haber abortos a repetición, porque este niño con el exceso de glicemia en la sangre puede llegar a tener malformaciones del tubo neural, malformaciones a nivel cardíaco, malformaciones en los riñones. Puede morir el niño en ese momento dentro del útero, o cuando va a salir el bebé puede llevarse a un estado en que el niño tenga baja el azúcar en la sangre. Son muchas causas que pueden ocasionar esto, y la muerte para la mamá y el bebé efectivamente se puede desarrollar si no hay un tratamiento. Las consecuencias son tremendas, fatales, por decir así. Así es. Doctora, ya para terminar, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Tratamiento, estamos hablando de que primero que todo es un seguimiento, ¿verdad? En cada consulta de la paciente que ya hemos diagnosticado hipertensión gestacional, diabetes gestacional, vamos a tener que buscar los niveles de azúcar y hablarle a la paciente de que esta maquinita, que ya la podemos encontrar en todos lados, debe estar siempre al lado de la cama de ella, porque tendrá que hacerse tomas de la diabetes, del azúcar en la sangre en la mañana, al mediodía, en la noche. Y si no estamos hablando de que es algo severo, de que la diabetes gestacional recién se incorporó en el segundo trimestre, vamos a hacer un tratamiento juntamente con un nutricionista para que la paciente comience a llevar hábitos de alimentación distinta, porque en Latinoamérica tenemos mucho desorden alimenticio y es lo que nos conlleva a la diabetes gestacional. Por ejemplo, comer más frutas, verduras, tomar jugos naturales, tomar líquidos, hacer ejercicios, siempre y cuando no sean ejercicios extremos que puedan producir un desprendimiento placentario o un daño para el bebé. Mi doctora, lamentablemente el tiempo se ha terminado. Creo que nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hoy me levanto ansioso, quizá parezca un poco loco, porque he buscado por todos lados y parece que me estoy desesperando. Me siento tan cansado, pienso que he fracasado. Tantos problemas me están pasando, pero no debo de olvidar que sí.